Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En un video sumamente controversial. El rayamiento arruinó mi vida. ¿Sí? Hay una cantidad de personas que se han comunicado conmigo y me han hablado de las experiencias nefastas del enquimba, el rayamiento, como se le conoce, que crearon unas expectativas sobre el rayamiento, que su padrino le vendió prosperidad, le vendió evolución, le vendió mejoría en su vida personal, y en el fondo fue un rotundo desastre el haberse rayado. Y yo voy a hablar de las experiencias negativas que han tenido la gente y las razones por las cuales estas personas que se rayaron o se hicieron la enquimba no tuvieron los resultados benéficos en su vida personal. Porque hay varias razones por las cuales una persona se puede rayar y su vida se puede perjudicar. Pero hay que hablar primero cosas bien claras y precisas sobre el rayamiento de enquimba. Usualmente los padrinos de las distintas ramas del palo te van a decir que el rayamiento a la enquimba proviene del Congo. La realidad es, ellos están haciendo inferencia a unas tradiciones que hay en otras tribus del África, donde ellos se cortaban la piel. Pero cortarse la piel no era ni juramento, ni enquimba, ni en la madre de los tomates. Simplemente esas tribus se cortaban la piel para identificar las etnias y las tribus específicas que querían dejar, a través de su piel, dejar saber que pertenecían a X clan, a X tribu, y que algunos esclavos que venían de la región del Congo venían con marcas o cortaduras en la piel, ya secas, como marcadas, no es porque ellos se hicieron la enquimba. La enquimba es un desarrollo, y se ha demostrado que es un desarrollo posterior en Cuba, especialmente los negros criollos cubanos. Y entonces establecieron como criterio para entrar a la práctica del palo mayombe, brillumba, quimbisa y las otras ramas que hay, como un requisito para entrar a la religión. Juramentación, jurarse con el muerto o pactar con el muerto a través de rayar a la persona frente a una enganga. Entonces, que esa persona haga un juramento con el muerto, y el muerto reconoce ese pacto que esa persona hace con el muerto del fundamento de su padrino. Que eso es otro error que pasa también en la gente que se raya. Porque cree que porque yo me rayé en el fundamento de mi padrino, ese muerto tiene algún tipo de compromiso conmigo. No, el muerto del fundamento lo que hace es validar la ceremonia que usted se hizo frente a la prenda, a la enganga. Porque hay que explicar unas cosas bien claras aquí. Para el rayamiento, la enquimba tiene que realizarse frente a una enganga. No se raya en un caldero espiritual. No se raya en un gajo de prenda. Se raya en una enganga. Sea zarabanda, sea siete rayos, sea centellendoqui, porque cada rama monta su enganga desde la tradición donde ellos están ubicados. Pero esto hay que dejarlo bien claro, que el rayamiento tiene que ser frente a una
en ganga. Y tiene que estar un tata en Kisimalongo. Tiene que, es requisito que esté una yaya en Kisi en esa ceremonia. Y otros componentes que están presentes en esa iniciación. Incluso hay sacrificios de animales. Se sacrifican pollos, un cabro. Hay una serie de animales que se le da al muerto cuando se va a rayar a alguien. Eso va a depender mucho de la tradición. Estoy hablando de una forma general. O sea, porque la gente cree, no se puede en el palo. Los rayamientos tienen unas estructuras básicas de hacer este ritual, pero hay otros elementos que cada tradición tiene, que no voy a entrar en eso porque entonces vamos a estar aquí 2 horas hablando de eso, no. Lo que vamos a ir a lo básico. La verdad con todo esto del rayamiento, del enquimba, es que usted tiene que tener algo bien claro. El rayamiento, la enquimba nace en Cuba, no nace en el Congo. Eso está evidenciado en las investigaciones universitarias, específicamente los antropólogos culturales que han estado en la región del Congo, de Angola, toda esa región, porque la región del Congo, cuando hablamos de la región del Congo, estamos hablando de un área vasta, donde hay una serie de grupos y de etnias que viven en ese lugar. Pero aquí la particularidad es que en África había una tradición en muchas tribus, no necesariamente de la región del Congo, donde miembros de la tribu se cortaban la piel o se rayaban la piel, se hacían ciertas cortaduras en la espalda, en el brazo, en los pies. Y eso básicamente no era, para que lo tengan claro, no tiene que ver nada con la enquimba o con el juramento o con lo que se llama el rayamiento. No tiene que ver nada con eso. Las tribus se cortaban la piel en ciertas áreas del cuerpo para identificar su etnia, su tribu. Y entonces hay practicantes del palo, padrinos, que dicen que la enquimba vino del Congo. La enquimba no vino del Congo. El juramento al muerto, como se hace tradicionalmente en ciertos monanzos y en ciertas casas, no es del Congo. Eso es algo que se desarrolla luego posterior en Cuba y se establece como requisito para entrar a la práctica del palo, el rayamiento, el derramamiento de sangre, en el fundamento que el Tata Inquisimalongo corta a la persona que quiere iniciarse en distintas partes del cuerpo, porque eso varía también en cada casa religiosa, cómo se va a cortar o cómo se va a rayar a la persona. Es hacer una serie de incisiones en la espalda, en el brazo, en distintas áreas, hasta en la lengua, para sellar un pacto con el muerto. Por eso sangre con méngano se borra, todo esto, pero eso no viene del Congo. Eso es un desarrollo posterior en Cuba, donde se establece como regla para tu entrar al palo la enquimba, el rayamiento. Entonces eso usted tiene que tenerlo claro, porque la gente está hablando sin una base histórica. Sí, que los congos se cortaban la piel en el Congo, allá en su región, claro que sí, pero no era por la razón que se hace ahora. Era para identificar las tribus, para identificar la etnia que ellos pertenecían. Cada tribu, los que han estudiado antropología cultural saben que cada tribu tiene su propia identidad, tanto social como religiosa, y muchas de esas formas utilizaban ciertas marcas en el cuerpo y otras cosas. Hay una variedad de cosas que hacen las tribus para diferenciarse de otras.
Pues eso hay que tenerlo claro porque los padrinos están enseñando mal esto. El enquimba, el rayamiento, no viene del Congo. Es un desarrollo que se establece en Cuba como un requerimiento para tú entrar al palo. Entonces, esa tradición de la enquimba o rayamiento puedan haber influencias de otras corrientes culturales. Los pactos de sangre, pues en tradiciones como la magia céltica y otras prácticas europeas, pues se hace presente utilizar la sangre como una forma de pactar con los espíritus. Así que eso usted tiene que tenerlo claro. Yo estoy convencido de lo que le estoy hablando. No porque un padrino me lo dijo, no. Estudios universitarios, gente que ha estudiado la región del Congo, la cultura de esas tribus, cómo ellos se desenvolvían. Y una vez yo tuve una conversación con un tata bien reconocido de Puerto Rico y otro de Sudamérica, que estuvimos hablando sobre este tema. Se sabe que muchos de los esclavos de la región del Congo que llegaron a Cuba no estaban rayados. No estaban rayados. Lo que se llama rayamiento en Kimba, como usted lo conoce, no estaban rayados. Esos esclavos no estaban rayados. Eso vino posterior, luego del desarrollo de la práctica del palo. Y eso lo quiero dejar claro para que usted tenga una idea. Verán algunos ignorantes por ahí que van a pelear conmigo. No peleen conmigo, peleen con las universidades, que investigaron la región del Congo más que sus padrinos. Porque uno de los problemas de los padrinos, de los tatanquisimalongos, ganguleros, paleros, es la falta de educación intelectual, académica, de estudiar estos temas. Y entre esa falsa información que muchos padrinos empezaron a transmitir a sus ahijados, uno de ellos es que las engangas que se establecieron en distintas provincias de Cuba vinieron del Congo. Eso es otro disparate. Porque los barcos esclavistas no te permitían ni tan siquiera un fetiche mágico. Que un negro Congo trepara un fetiche de madera en un barco esclavista. Te tiraban al esclavo, lo tiraban hacia el mar con el fetiche también. Porque los esclavistas, los que atrapaban los negros congos para llevarlos a la esclavitud acá en las Américas, específicamente el área del Caribe, sabían cuáles eran las prácticas mágico-religiosas de esas regiones. Incluso, o sea, cuando vendían los esclavos, estos esclavistas le daban una información básica a esos dueños que compraban esos esclavos de cuál era la tradición religiosa de ellos, ciertos detalles de la tradición de esos esclavos para ellos poder entenderlos y comprenderlos y poder manipularlos y manejarlos mejor. Todas esas cosas no te las dicen los padrinos en los videos. Así que la enquimba, el rayamiento, es una tradición cubana. No hay evidencia que te pruebe a ti que la enquimba viene del Congo. Porque la razón de rayarse allá era otra, no de cortarse era otra, que era, ya vuelvo y les repito, validado por los investigadores para identificar las etnias o las tribus. Punto. Esa es la verdad. Así que los negros congos esclavos que llegaron a Cuba, a Puerto Rico, a la República Dominicana, no estaban rayados. Es una tradición que se pone como requisito posterior. Esa es la verdad. No hay decir otra cosa es una mentira. No, que el rayamiento vino del Congo, no. El rayamiento no vino del Congo, nada. Ni el juramento, ni lo que ustedes digan.
Allá se cortaban la piel para identificar las tribus. Punto. No tiene que ver nada con enquimba, rayamiento, juramento. Eso es así. Y no estoy hablando yo porque me lo inventé de la Manga Production. Eso está validado por estudios. Léanse las investigaciones en la región del Congo. La antropología religiosa, investigaciones de antropología cultural de esa región. Porque el Congo es una de las áreas más investigadas por muchas universidades a nivel del mundo. Por la diversidad de tradiciones que hay allí. Así que vamos a dejarnos de embuste y vamos a hablar las cosas. La enquimba es una creación cubana. Punto. De los negros criollos cubanos descendientes de los Congos. Punto. Otra cosa que influenció mucho los esclavos descendientes de los Congos que vinieron a Cuba, también tuvieron influencia de las prácticas de esclavos que venían de la región de Nigeria. Eso es una cosa bien interesante porque en Nigeria, la religión yoruba, se hacen sacrificios de animales y la sangre tiene un rol importante en esos rituales en la religión yoruba, específicamente a los orichas. Entonces, pues hay cierta copyright o cierta copia de los practicantes del palo sobre estas prácticas. En vez de darle sangre al oricha, le vamos a dar sangre al muerto. Esa es la línea por ahí. O sea, primero porque los esclavos de la región de Nigeria y los de la región del Congo convivieron juntos en las haciendas. Y ahí es que viene el problema de lo que le llaman el palo cruzado, la mezcla de palo y santería. Todo eso viene porque los negros criollos cubanos que venían de descendencia de Nigeria, los que venían del Congo, se juntaron y empezaron a mezclar sus prácticas. Pero usted quiere escuchar el tema principal de este video. El rayamiento arruinó mi vida. Y de aquí vamos a hablar. Primeramente, lo que voy a hablar de rayamiento del enquimba, pues yo voy a hablar las experiencias que personas me han contado sobre este ritual desde el punto de vista negativo, pero también tengo que hacer la salvedad. Hay personas que me han hablado de su enquimba, rayamiento que han hecho en sus monanzos y que su vida cambió de forma significativa. O sea, porque tampoco puedo decir así abiertamente que todo rayamiento es negativo. Pero hay unas cosas fundamentales que hay que hablar porque el rayamiento en ciertas personas resultó ser una ruina en su vida. Y uno de ellos es lo siguiente. Si le enganga que usted fue rayado, es una enganga descabezada, o sea, que no vivía una espiritualidad regente, un espíritu de fundamento que fue entronizado en esa enganga. O sea, una espiritualidad que dirige la enganga. Si usted lo rayaron en una enganga descabezada, que no hay un espíritu de fundamento regente en esa prenda, sino que es una prenda que se le llama enganga, pero en el fondo vive uno o dos o más o uno o más espiritualidades ahí. Esto es como un enjambre de espíritus que viven en esa enganga, pero en el fondo esa enganga no tiene un espíritu que dirige el funcionamiento de esa prenda. Para hablárselo un poco más claro y preciso. Pues, ¿qué pasa? La sangre de la persona, que es una energía electrobiomagnética que hay en esa prenda descabezada donde no hay cabeza de prenda, pero no hay un espíritu, una espiritualidad viviendo ahí, dirigiendo eso, sino que hay
muchas espiritualidades que están ahí, porque como se le ha dado sangre, menga, a esa prenda, pues la sangre, la menga, lo que sabemos de estas investigaciones, tenemos claro que atrae espiritualidades, atrae espíritus desencarnados. Eso es como tirar azúcar y va a aparecer un sinnúmero de abejas ahí. Lo mismo pasa con la menga. Pero ¿qué pasa? A esta persona la rayan, esa prenda está descabezada, no hay un espíritu regente en esa prenda que dirija esa enganga, sino que hay muchas espiritualidades viviendo ahí. Un enjambre de entidades espirituales. Pues cuando cae la sangre de esa persona rayada ahí en esa prenda, ¿qué va a pasar? Esas entidades que viven ahí, la mayoría de esas entidades son espíritus del bajo astral. Son espíritus que todavía están apegados al plano material. Pues, ¿qué pasa? Si usted pone residuos de su sangre, o lo que le llaman el famoso mazango, las espiritualidades que viven ahí establecen una conexión energética espiritual con el rayado, con la persona que se rayó. Y entonces esas entidades espirituales empiezan a crearle problemas al rayado. Entonces, y eso rápidamente te das de cuenta al primer día de rayamiento. Te das de cuenta. A veces me hablaban las personas que se rayaron, que la primera noche la primera noche que ellos se rayaron y fueron a su casa y se acostaron, empezaron a recibir ataques espirituales. Y ellos no entendían ni comprendían por qué estaba pasando eso. Si supuestamente se habían rayado, tenían que la protección del muerto de la prenda, todo lo que le había explicado el padrino, pero por la noche una serie de ataques espirituales que mejor en el lenguaje acá se le llaman opresión espiritual. Básicamente esas entidades empezaron a torturar a la persona. Y la persona empezó a hacerse una serie de cuestionamientos, pero ¿cómo es posible? Yo he invertido tanto dinero. Eso es importante. Hay rayamientos que pueden costar 500 pesos, como yo he tenido conocimiento también de gente que me ha dicho que se ha rayado por $3,500. Muchas veces el rayar a las personas se ha convertido en un negocio. Entonces, teniendo claro lo que es la práctica del palo monte mayombe quimbisa, que es un tipo de práctica mágico-religiosa, específicamente que tiene que ver con la comunicación con los espíritus. Yo entiendo que es bien irresponsable tú rayar a una persona y esa persona no tiene ni tan siquiera facultades mediúnicas para cuando hablo de facultades mediúnicas estoy hablando de que la persona tenga la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, porque ser palero, gangulero, yayenquisi requiere que la persona tiene que tener una capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. O sea, tiene que ser mediunidad. Punto. La mediunidad no tiene que ver nada con el espiritismo. El espiritismo kardeciano es una doctrina de Allan Kardec que se enseña. Hay distintas escuelas. Todas que yo soy espiritista. No, espiritista es una persona que sigue las enseñanzas, las doctrinas o el código de espírita que recibió Allan Kardec a través del espíritu de la verdad. Pero mediunidad trasciende lo que es el espiritismo. Mediunidad es una persona
que tiene la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. Cuando tú rayas una persona que no tiene desarrolladas sus facultades mediúnicas, tú le estás haciendo un daño horrible a esa persona. Porque esto es una práctica mágico-religiosa que requiere que la persona sea una mediunidad o que tenga capacidades para comunicarse con el mundo de los espíritus. Entonces, se está rayando gente que no tiene, ni tan siquiera han ido a una reunión espiritista o una reunión de mediunidades, como si usted le quiera llamar así. O sea, gente que no tiene desarrollada esa facultad mediúnica. Y en el palo eso es peligroso. Que usted inicie una persona, la raye, y esa persona no sabe ni hablar con un muerto. Ni sabe sentir. Es más, ni puede hablar con el muerto, ni puede sentir al muerto, ni sabe cómo comunicarse con el muerto. Tú te estás tirando a la persona, estás envolviendo a la persona en un peligro inminente. Porque la persona es como tú le das un carro y la persona no sabe las reglas de tránsito en el país donde está guiando. La persona se cree que hay que coger el carro y guiar. Y no tiene conocimiento dónde tiene que parar, cuáles son las luces, las leyes de tránsito. O sea, un tatenquisimalongo que inicie una persona que no tenga facultades mediúnicas está arruinándole la vida a la persona. Pues, ¿qué pasa? Cuando ustedes lo inician en una prenda descabezada, que no vive una espiritualidad regente ahí, usted es carne de cañón de esas entidades que se alimentan de la sangre que se arroja en ese fundamento. El padrino que lo rayó, dice, eso es una enganga. Y no es una enganga. Es una prenda descabezada. No hay espiritualidad regente ahí. Cuando hablo de espiritualidad regente, un espíritu que es el que dirige ese fundamento. O sea, que todo ese fundamento, todo el que se raya ahí, se le va a arruinar la vida. Definitivamente. Su vida va a ser un desastre. Se le van a cruzar los caminos. Nada, se va a enfermar. Va a recibir ataques espirituales durante la noche. Yo no estoy exagerando. Esto es testimonio de personas que han hablado conmigo. Y yo le he dicho, las personas me han preguntado, ¿por qué pasa esto? Sencillamente porque donde lo rayaron, esa prenda estaba descabezada. No había una espiritualidad regente ahí. Por lo tanto, era un fundamento donde habían de uno o más espiritualidades viviendo ahí, que cada vez que el padrino le daba sangre, venían a consumir la energía de esa prenda. Pero esa prenda no tenía un espíritu regente, un espíritu líder ahí dentro. Y por lo tanto, la sangre, que es una energía electromagnética, estableció una conexión con usted y usted obviamente empezó a tener ataques espirituales, opresiones espirituales, básicamente una tortura espiritual. Eso es básicamente lo que pasó ahí. Entonces, ¿y dónde está el mazango? Porque el mazango es que ahí es que está a veces el contenido de la sangre del que rayaron. O a veces la navaja cortada con la sangre suya está dentro del fundamento. Entonces, pues ahí estableció una conexión biomagnética con el iniciado, y ahí su vida fue un desastre. Hay personas que se han rayado, que han recibido la enquimba, que han perdido el primer día no pasó nada, todo bien, pero el segundo día fueron a trabajar
y fueron despedidos del trabajo. En algunos de ellos, su matrimonio terminó en divorcio. Empezaron a surgir accidentes en la casa. Empezaron a dañarse los electrodomésticos. Empezaron a dañarse el automóvil. Empezó hasta la comida. De la comida que ellos compraban y de momento se dañaba. O sea, era como una contaminación espiritual. No, Tata, usted está exagerando, está para desanimar a la gente que no se raye, no. Yo estoy hablando de la parte negativa de la inquimba del rayamiento. Después yo voy a hablar de lo positivo, porque no todo es negativo. Entonces la vida de la persona se convierte en un desastre. Entonces la persona está buscando cuál es la razón por la cual todo me va mal. El punto de referencia desde que te rayaste. Personas que me han llamado, Tata, me rayé y ahora mismo han surgido condiciones de salud en mi persona que yo no las tenía antes. Desde que me rayé estoy todo el tiempo enfermo. Esos son señales de que lo que le hicieron está mal. Tata, desde que me rayé, mi economía ha ido abajo. He perdido mucho dinero. No me ha ido bien en nada. Su vida se convierte en un desastre. Y todo por un rayamiento mal hecho. Entonces, Tata, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos resolver? Primero, estas personas que el rayamiento les ha afectado su vida personal, básicamente hay que hacer una limpieza energética espiritual de la persona. Hay que básicamente desvincular esas entidades espirituales de esa prenda descabezada de la materia de esa persona para que esa persona pueda volver a la normalidad. O sea, hay que cortar ese vínculo energético de esas entidades de esa enganga descabezada para que la persona pueda volver de nuevo a la normalidad. Porque lo que pasa es que al rayarse en esa prenda, esas entidades espirituales que estaban en ese fundamento están afectando la salud física, mental y espiritual de la persona. Por lo tanto, la persona hay que darle una limpieza energético-espiritual para poder retirar esa influencia negativa a consecuencia de ese ritual de Enquimba. Otras cosas que usted le va a sorprender, pero tengo que hablar las cosas. He conocido personas, una vez un joven me escribió y me dijo que lo habían rayado en un monanzo, le hicieron el ritual de la Enquimba, y que las cortaduras que le hicieron a él en ese ritual se infectaron y le creó un problema dermatológico a la persona. No solamente dermatológico, sino infecciones. ¿Por qué? Porque los Tata Inquisimalongo tienen que tener claro que usted no puede
cortar a una persona con una navaja que ha sido cortada a otras personas. Porque si esa persona tenía alguna condición física que se podría transmitir a través de la sangre, puede infectar a otras personas. Y se lo dejo a su imaginación. Esta persona tuvo que ir donde un médico a atenderse las cortaduras que le había hecho el tata. Resultó ser que cogió una navaja que había cortado a otras personas. Eso va en contra de las medidas universales de salud. Cuando usted le pone una inyección para inyectarle un medicamento, usted no puede usar esa misma inyección para inyectar a otra persona. Eso no son medidas salubristas, como se llama. No son medidas salubristas. Si usted coge usted se inyectó con una aguja y viene con esa misma aguja, otra persona se inyecta. Eso va en contra de las medidas universales de salud. Lo mismo cuando usted utiliza una navaja para cortar a un iniciado y esa misma navaja la utiliza para otro iniciado. Y eso pasó. Mire que muchos ellos saben de las medidas universales de salud. Esto está tan inquisimalono. Hasta problemas de salud en el rayamiento. Cortando a la persona con una navaja que la utilizaron otras personas. Para que usted vea el desconocimiento total de muchos tatanquisimalongos sobre este tipo de cosas. Eso es uno de los testimonios que yo he escuchado. Entonces, en conclusión, para hablarlo claro y preciso, si el enganga donde usted lo rayaron, el espíritu que vive ahí fue introducido en ese fundamento en contra de su voluntad, y usted lo raya en esa prenda, esa entidad que está ahí, que no está a gusto de estar en ese fundamento, lo que puede es perjudicar a la persona que fue rayada ahí. Porque si esa entidad espiritual, eso es un fundamento, una enganga que se montó donde se metió un espíritu que no se le consultó, que no se le preguntó en cuanto al ser integrado a ese fundamento, eso puede tener grandes repercusiones a la gente que se raya ahí. Porque ese espíritu lo puede emprender con la gente que se raya en el fundamento. Y no solamente puede también tomar represalias con el tata o el dueño de la prenda. Esas cosas no te las dicen en los videitos que usted ve por ahí, no se las van a decir. Una prenda donde vive un muerto de fundamento que no quería estar en ese fundamento. Que fue de una forma violentada. No se le consultó, no se hizo una invocación. ¿Quiere colaborar conmigo o no? Vienen e introducen ese espíritu ahí, ese espíritu molesto. Entonces se la desquita no solamente con el tata, se la desquita con todos los que rayen ahí. Sí, la prenda tiene un muerto de fundamento, un enfumbre de fundamento, pero en el fondo él está en contra de estar ahí. Y usted hace los rituales como si el muerto fuera a recibir a toda la gente que le va a rayar ahí y todo lo contrario. Lo que hace es perjudicar a la gente que se raya en esa prenda. Esas son las cosas prácticas que no te habla ninguno de estos practicantes del palo. Entonces, ¿qué hace ese muerto? Te cierra los caminos, te afecta tu salud, te afecta tu economía, te afecta tu trabajo, te afecta tu relación matrimonial, te afecta todo. Si esa enganga fue construida mal, todo lo que se haga ahí sale mal. Sencillo.
Mi recomendación a la gente que se quiere, que todavía tiene fe y esperanza, que el rayamiento, que el enquimba le puede abrir los caminos, le puede mejorar su vida personal. Tiene que escuchar lo que yo le voy a decir aquí a usted. Usted tiene que investigar en donde usted se va a rayar, o se va a iniciar, o se va a juramentar, como usted quiera. Usted tiene que investigar la gente que se ha rayado en esa casa, en ese monanzo, y a quienes le ha ido bien y a quienes le ha ido mal. Si usted escucha que en un monanzo han rayado un sinnúmero de personas y le ha ido fatal, usted sabe que ahí usted no se puede rayar ni se puede dar ni en un tajo en defensa propia. No se puede iniciar en ese sitio. Eso lo más posible, una prenda descabezada o una prenda donde el muerto la emprende con todos los que se rayan ahí. Entonces usted no se raya en esa casa. Si usted se enteró de 3, 4 personas que se han rayado y su vida ha sido un desastre, después que se rayaron ahí, usted va a venir, va a ser el quinto o el sexto a rayarse de nuevo para tener que su vida se haga toda una porquería. No. Usted no se raya ahí, punto. Descarte ese lugar. Pero si usted va a un monanzo donde usted ha hablado con 3, 4 personas y le han dicho desde que se han rayado, se han hecho a la iniciación, le ha ido bien, le ha ido todo bacheche, todo en orden, pues ahí pues tiene muchos puntos a favor para usted considerar esa casa. Esa es la realidad. Usted tiene que investigar básicamente las personas que se han rayado en ese monanzo. Y ahí usted va a tener una idea panorámica de qué es lo que hay en ese enganga, en esa prenda de ese monanzo. Si le ha ido bien o mal a los que se han rayado ahí. Eso es un punto de referencia a la hora si usted quiere rayarse en el palo. Yo he hablado aquí en muchísimos videos porque la gente cree que para poder trabajar con los espíritus tiene que rayarse. No, es la tradición del palo mayombe, pues, para trabajar con muertos y con fundamentos, pues tiene que rayarse. Pero en general, la regla general, a nivel universal, nadie tiene que cortarse la piel para poder trabajar con los espíritus. Porque sabemos de muchas tradiciones mágico-religiosas a nivel del mundo que la gente trabaja con los espíritus, se comunica con los espíritus, pactan con los espíritus y no tiene que ver ni sangre, ni cortadura, ni lavadero de tomate. O sea, a donde hay requerimiento, porque se estableció en Cuba como requerimiento para entrar a la religión, es el rayamiento. Punto. Pero en las tradiciones que yo he estudiado, hay gente que ha podido trabajar con fundamentos sin tener que, dice, está diciendo cosas controversiales. No. Las reglas muerteras en Cuba, personas que han montado calderos espirituales, que han pactado con espíritus, no se han dado ni un solo tajo y su muerto está bacheche, les ayuda, les resuelve. Eso te quiere decir a ti que para trabajar con los espíritus no hay necesidad de rayarse. Es un requerimiento para los que entran a Mayombe o a las prácticas o a las casas que requieren eso como porque como la estupidez más grande que si la venga, que si para que todo pacto con el muerto tiene que haber derramamiento de sangre. Pero si hay distintas prácticas religiosas que la gente pacta sin tener que derramar un poco de sangre.
Es en el requerimiento de Mayombe que es así, pero en la realidad espiritual, mágico-religiosa a nivel de las culturas en el mundo, no, no hay necesidad de derramar sangre ninguna, simplemente unos rituales para comunicarse con la espiritualidad y lograr unos acuerdos con esa espiritualidad. Esa es la verdad. Yo tengo mi opinión bien personal sobre todas estas cosas. Número uno, nadie puede entrar al palo si no tiene facultades mediúnicas. Segundo, creo que tú puedes pactar con los espíritus sin tener que cortarte ni un pedazo de tu piel. Es saber utilizar tus facultades mediúnicas, saber invocar y pactar con los espíritus. Y en las tradiciones, los estudios que yo he hecho, porque todos estos son estudios, investigaciones, he estudiado, hablado con hermanos de Cuba, de Puerto Rico, de otros lugares. Y básicamente un factor importante para las personas es que las personas tienen que ser mediunidades. Tienen que tener la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. La capacidad de invocar a los espíritus y la capacidad de pactar con un espíritu. Entonces, porque una persona se raye, eso no te da garantía que la persona puede manejar un fundamento. Y aquí está tanquísima lo que te dice, si tú estás rayado, tú puedes manejar un fundamento. No puedes manejar un fundamento. Sí, porque te hayan cortado, hace falta más allá de una cortadura. Es que usted tiene que ser una mediunidad, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. Porque usted lo puede rayar, le pueden cortar todo el cuerpo, pero si usted no tiene una facultad mediúnica para comunicarse con los espíritus, usted está perdiendo el tiempo en esta religión. El rayamiento, otro disparate, el rayamiento no crea o no faculta a la persona básicamente que el rayamiento a la persona rayarse, la persona comienza a escuchar y a hablar y a sentir a los espíritus. No necesariamente. La facultad mediúnica toma años en desarrollarse. Y eso se lo puede explicar, o eso se lo puede explicar un espiritista caldesiano. ¿Cuánto tarda una persona en desarrollar su mediunidad? Desarrollar discernimiento espiritual. Cosa que no se ve mucho en los monanzos y en las casas de palo en estos momentos. Que son irresponsables conectándose con todo tipo de espíritus sin saber sus tendencias, sin saber cuáles son las intenciones de esas espiritualidades. Y lo podemos ver que muchas yayas y muchos tatanquisimalongos salen enfermos. ¿Por qué? Porque se conectan con las entidades menos indicadas. Y ahí tú te das de cuenta que pueden ser mediunidades, pero tienen un defecto. Carecen de discernimiento espiritual. Saber si me conviene o no conectarme con tal o cual entidad espiritual. Por eso nadie puede entrar al palo si no tiene facultades espirituales, específicamente mediúnicas. Si usted entra a esta práctica y usted no tiene esa facultad desarrollada, va a tener serios problemas y su energía puede estar en peligro. Porque puede estar contactando entidades que no son buenas, que en vez de ayudarlo lo que pueden es empeorarlo a nivel energético, a nivel físico y a nivel espiritual. Esa es la verdad.
O, vuelve y insiste en este punto. Porque a ti te hayan rayado, no, eso no es garantía de que usted pueda manejar una prenda, un fundamento. Porque vuelvo y lo digo, si tú rayas a una persona que no tiene facultades mediúnicas, estás haciéndole un daño. Esa persona tiene que tener facultades mediúnicas. Porque ¿cómo se va a comunicar con los muertos? Si no los siente, no los escucha, no los ve. La persona tiene que tener algún tipo de facultad mediúnica para poder entrar a la religión. Pero aquí, por rayarte, por cogerte a los chavos, hacen cualquier cosa. Y lo que están exponiendo a esas personas a un peligro. Porque está interactuando con presencias invisibles que no sabe cuáles son sus intenciones. No sabe nada porque como no tiene la evidencia, no tiene la facultad para poder distinguir si viene con buena voluntad o mala voluntad, pues ahí es que vienen los problemas. Esa obsesión de decir, porque se ha convertido en una obsesión, de que para poder, que los verdaderos pactos con los espíritus, tiene que haber derramamiento de sangre. Eso es un disparate. La sangre de por sí no hace un pacto. Lo que hace un pacto es la palabra de la persona, el compromiso de la persona. Y básicamente los paleros se han convertido en vampiros. Le da más importancia al derramamiento de sangre y no a la palabra, al compromiso de esa persona de trabajar con el mundo espiritual. Yo estoy diciendo la verdad. Hay ramas que tienen su forma de trabajar. Usted tiene que conocerla porque no todo el mundo trabaja igual. Por ejemplo, el palo brillumba tiene su forma de trabajar, la vititicongo tiene su forma de trabajar, la mayombe tiene su forma de trabajar, la quimbisa tiene su forma de trabajar, la mayaca tiene su forma de trabajar, la changani tiene su forma de trabajar, la chamalonga tiene su forma de trabajar, cada, cada rama tiene su forma de trabajar. Y entonces usted tiene que familiarizarse. Por eso es que usted coge un libro de Palo Mayombe, Palo Monte, el que sea. Hay cosas que aplican a todas las prácticas del palo. Hay otras que no, porque cada rama tiene su forma de trabajar. Eso usted tiene que metérselo en la mente. Vititicongo trabaja muy distinto en ciertas cosas al palo mayombe o a la brillumba. O la changani, para mencionarte alguna de esas ramas, la mayaca, entre otras. Santo Cristo del Buen Viaje. En la misma quimbisa hay diferencia. Hay un grupo quimbisa que es de Santo Cristo del Buen Viaje y hay otros quimbisa que se desvinculan totalmente de Santo Cristo del Buen Viaje. O sea, hay distintas vertientes dentro del palo. Pero usted tiene que hacer un buen discernimiento espiritual de qué me conviene a mí. Yo tengo mi opinión sobre las cosas. Yo no vine aquí a seguir arrastrando errores que se han validado por muchos años sobre la práctica del palo. Hay que decir las cosas como son. Porque aquí hay mucha desinformación. Y la gente que es nueva, que quiere saber sobre la práctica del palo, quiere saber todo lo posible para tomar una determinación en su vida, si entra o no entra.
Entonces, también hay una pregunta que me han hecho suscriptores. Cuando a mí me rayan, ¿qué mi padrino me va a dar? Cuando usted escucha a ciertos practicantes del palo diciendo que te rayamos y no te vamos a dar absolutamente nada, ahí están levantando una bandera de que hay algo nebuloso ahí. Siempre hay que darle algo a la persona que fue rayada. La persona, porque ha pasado que personas han sido rayadas, no se le ha entregado absolutamente nada, y resulta ser que ponen a esa persona en un círculo vicioso. La persona dice, cuando tú me vas a dar, me vas a iniciar para recibir fundamento, y deja a la persona en una lista de espera de 1, 2 o 3 años. Lo que hace el padrino es utilizando a ese ahijado para mantener su estilo de vida monetario. Los billulli, como dicen aquí en Puerto Rico ahora, esa es la palabra para los chavos. Los billulli, la pasta, el cuarto. Entonces, no, porque cuando tú recibes el rayamiento, pero no se te entrega nada, ni collar de bandera, ni matari, ni macuto, ni nada, no. Cuidado. Lamentablemente hemos descubierto casas fatulas así, que no se le entrega nada a la persona iniciada, y resulta ser que es una forma de sacarle dinero al ahijado para darme un estilo de vida, con el dinero de los ahijados. Y hay casas, lamentablemente, y monazos que viven de ese estilo de vida. Viven de las aportaciones mensuales que tienen que dar a los ahijados. Eso es un desastre. La realidad en estos momentos es que yo he visto aquí en Puerto Rico monazos que se han ido al piso porque no se han hecho las cosas bien. He visto tatas en Quisimalongo levantando espiritualidades sin su consentimiento. Usted mete a su monanzo 3, 4, 5 espíritus y los metes en un fundamento, y esas espiritualidades no se le consultó nada, no se le pidió, no se pactó con esas entidades, y usted en contra de su voluntad, esos espíritus viven en esos fundamentos. Esas energías que usted se llevó en contra de su voluntad se van a revelar en contra de usted. Y ya ha habido padrinos que se han ido, su monanzo se ha ido fuera del servicio, porque el desconocimiento total. Usted no puede levantar una espiritualidad sin invocarla y pactar con ella, porque puedan vivir en un fundamento. Un desastre. Mira, una dama llorando porque desde que se rayó su vida ha sido un desastre total. Ella no puede hablar absolutamente nada positivo de su rayamiento. Nada. Es como si ella, te lo voy a decir como ella lo dijo, mi vida ha sido una maldición desde que me rayé. He perdido salud, he perdido todo. ¿Qué alternativa hay? Eso es una de las preguntas que me van a hacer después que yo termine este video. ¿Qué alternativa? Esa persona hay que hacerle una limpieza energético-espiritual profunda.
porque tiene vínculos, conexiones con entidades del bajo astral, entidades que lo que le están haciendo daño en cuanto a su salud, a su vida personal. Hay que remover toda esa mugre que esa persona tiene, esa contaminación espiritual que tiene por haberse rayado en una prenda descabezada. O sea, hay que hacer una purificación a esa persona. Y ya nosotros hemos trabajado con eso, de tomar a estas personas y darles unas instrucciones específicas para que se puedan purificar, limpiar de lo que le hicieron mal. Desvincular a esas personas de esas entidades espirituales que estaban en la prenda donde lo rayaron, que son entidades que no son buenas, son entidades de bajo astral. Esto es hablando profundidad, esto no son cuentos chicos. La vida de mucha gente se ha ido por el suelo, por malos rayamientos. Investigue primero ese monanzo, investigue si esa casa de palo, la gente que se ha hecho la iniciación ha salido bien. No se tire, como dicen en Puerto Rico, a mondongo. Entonces, eso es lo que yo hablo en este video. He conocido gente que se ha hecho el enquimba, que se ha hecho el rayamiento y le ha ido bacheche, le ha ido bien. Pero son muchos los que le va mal más que los que le van bien. Mire qué cosa. Si usted me pregunta a mí, la gran parte de la gente que yo he escuchado que se ha hecho la enquimba, el rayamiento, el juramento, como usted quiera, son los que le ha ido mal, más que bien. En algunos videos, algunos me han dicho, mira, yo me hice la iniciación, me ha ido bacheche, santo y bueno, bien por usted. Gracias a Dios que usted no ha sido una víctima de una prenda descabezada. Yo tengo que hablar las cosas como son. Se está rayando gente en prendas que son altamente peligrosas, que le están obstruyendo la vida a muchos seres humanos, porque se han iniciado en un fundamento que está enfermo, un fundamento que no está bien hecho, que lo que vive son entidades del bajo astral y hasta bajo umbral. Créeme que hay gente que se ha rayado. Sí, porque hay que hablar las cosas como son. Hay gente que se ha rayado y lamentablemente han tenido que ir donde sacerdotes católicos porque ese rayamiento se han conectado con una entidad maléfica, con un diablé. Y cuando se han acostado por la noche ha salido ese diablé ahí en el cuarto. Y han tenido que ir donde un cura para que haga una oración de liberación. A un nivel casi de exorcismo. ¿Por qué? Porque lo rayaron y en esa prenda vivía una entidad maléfica. También, eso no se lo dicen los paleritos que hay por ahí, los mayomberos, los ganguleros, que en una prenda puede vivir una entidad maléfica que se metió ahí y está aprovechándose de la energía de todo el que se inicie en esa prenda. ¿Y por qué esa entidad maléfica está metida ahí? Por el pobre discernimiento espiritual de la gente que atiende ese fundamento, que no sabe un pepino angolo. Es una pregunta que me hizo un suscriptor. Tata, si yo me rayo en una prenda y en esa prenda vive un diablé, un espíritu maléfico, ¿qué puede pasar? Es una situación sumamente peligrosa. Aquí no estamos hablando de espíritus del bajo astral. Aquí estamos hablando de espíritus del bajo umbral. Ah, no, porque el palo no se cree.
en el diablé, no se cree. Mire, a mí no importa un pepino angolo si usted cree o no cree. Pero existen entidades maléficas. Y entidades que son más, que tienen más maldad que los espíritus del bajo astral. O los famosos espíritus oscuritos que ustedes hablan. Esa es la peligrosidad que hay. En una prenda puede meterse una entidad maléfica. ¿Por qué? Porque usted construyó esa prenda de una forma inadecuada. Y si usted está trabajando para la cosa mala, pues obviamente usted está creando todas las condiciones para que una entidad maléfica entre ahí. Es que la gente es ingenua, la gente no sabe la peligrosidad del mundo astral. No, se trata de exagerado, porque eso no es así. Cuando usted le pasa en carne propia, como mucha gente me ha escrito a mí, que entidades del bajo umbral están haciendo trizas a su vida personal, han tenido que hacerse hasta rituales de exorcismo, básicamente, con sacerdotes católicos y hasta o ir a un pastor cristiano. Entonces, cuando usted escucha esos testimonios, usted dice, aquí hay un peligro serio que está arruinando la vida de muchos seres humanos. Entonces, yo soy el exagerado. No he exagerado nada. La mayoría de los practicantes del palo viven en la ignorancia de los peligros que hay en el mundo astral. Yo he hablado con gnósticos, con rosacruces, con gente que practica otros entendimientos esotéricos y son bien claros. Hay grandes peligros en el mundo astral que mucha gente ignora, desconoce por la formación que se le ha dado, que no saben con qué están trabajando, invocan cosas que no saben quiénes son, y ahí es que vienen los problemas. Empiezas a invocar entidades espirituales que tú no sabes cuáles son las intenciones de esa entidad espiritual, cuáles son sus inclinaciones. Por eso es un grave error, rayar a alguien o iniciar a alguien que no tenga facultades mediúnicas. ¿Por qué? Porque esa persona se va a exponer a unos peligros el cual no lo va a poder manejar porque no tiene evidencia espiritual para eso. A veces ni tan siquiera han ido a una reunión espiritista, tan siquiera. Y otra cosa, que esto no se puede dejar en este video afuera. Las promesas que le hacen Lenquimba no es un resuélvelo todo. O el rayamiento. No es un resuélvelo todo. La gente crea unas falsas expectativas de rayamiento. Se creen que se pueden curar de una enfermedad terminal sin tratamiento. Cosas así. No, que si al muerto me sanó, no tengo que ir más al médico. Cosas así. Eso es bien irresponsable. Un tatenquisimalongo o un gangulero siempre tiene que decirle a sus ahijados, si tienen una condición física de salud, que deben seguir con su médico. Nunca deben abandonar la atención médica en sus condiciones físicas, a pesar que esté en la religión. Pero ahí, lamentablemente, en el mundo de Dios se ve todo este tipo de cosas. Entonces, que te vas a hacer rico si te hacen Lenquimba, que va a tener el chavo, money, pasta, billuyi. Que vas a tener una vida próspera. Todo ese tipo de cuentos chinos. Los espíritus te pueden ayudar. Los espíritus pueden abrir puertas. Pueden mejorar tu calidad de vida. Pero hay que hablar las cosas como son. Usted no puede crear falsas expectativas de una iniciación espiritual.
Porque en todo proceso espiritual, si usted entra en un camino espiritual, va a depender de su dedicación, va a depender de como una palabra bien clara y precisa, cuánto usted le mete de corazón a esto. Hay gente que cree porque tiene un fundamento, cree que ya todo va a llegar a la mano. No, esta práctica es una práctica que requiere compromiso, firmeza, sacrificio. No es tan fácil como que cogí la iniciación, ya todo va a llegar a las manos. No, como todo camino espiritual, hay unos retos, hay unos riesgos, hay de todo. Lo importante es la firmeza con sus seres espirituales para que le ayuden a tener un mejor porvenir en su vida personal. Eso es lo importante. Atender las espiritualidades que caminan con usted. O sea, porque usted se haya rayado, se haya cortado, o porque tenga un fundamento, pues ya usted está hecho. No. Usted tiene dedicación al mundo espiritual, dedicación a sus seres que caminan con usted, a atender a los seres que caminan en su proceso espiritual. Todo eso es fundamental para que usted tenga una mejor vida. Así que tenga eso muy claro a la hora de iniciarse. Salam aleikum, aleikum salam.